En la historia de la humanidad sobre la Tierra, muchos inventos marcaron una enorme huella en la evolución de nuestra sociedad. Estos inventos causaron un gran impacto y hasta el día de hoy cambiaron por completo nuestra forma de vivir. En este top vas a conocer las creaciones más importantes de la humanidad, inventos que cambiaron el rumbo de nuestra historia, que usás día a día sin darte cuenta y que sin ellos volveríamos a la edad de piedra. Te doy la bienvenida a la Enciclopedia Innecesaria. Antes de empezar, quiero decir que muchos inventos han quedado fuera de este top, pero eso no significa que no hayan sido importantes. He aquí los 14 inventos más importantes de la humanidad. Puesto número 14. Hemos tenido inventos que han cambiado el mundo, pero pocos lo han hecho tan rápido como el Internet. Aunque comenzó a desarrollarse en los años 60 con fines militares, como muchas otras creaciones, hasta los años 90 no llegó a la gente en masa. En apenas 30 años ha revolucionado nuestro modo de vida. Tenemos acceso a toda la información del planeta al instante y en cualquier lugar. Podemos comunicarnos con cualquier habitante del planeta incluso a través de video, y a su alrededor han surgido docenas de profesiones que no existían. Hoy nos comunicamos, trabajamos, estudiamos, jugamos y nos divertimos por internet. Puesto número 13. Antes la economía se basaba en el trueque, el intercambio de bienes o servicios, pero todo cambió con la creación del dinero. Cuando comenzaron a valorar los metales preciosos como el oro o la plata, se comenzaron a incluir en los trueques. Los gobiernos se dieron cuenta de que eran muy prácticos y manejables para comerciar, así que comenzaron a fabricar monedas de oro, plata y otros metales, certificando que tenían cierto valor, poniendo su sello o su cara en las monedas. Los lidios, un pueblo que vivía en lo que hoy es Turquía, se cree que fueron los primeros en fabricar monedas. Luego, con el paso del tiempo, aproximadamente en el siglo IX después de Cristo, en China aparecieron los primeros bancos en los que la gente depositaba sus monedas por seguridad y porque eran muy pesadas llevarlas. Y el banco a cambio les daba un certificado con el importe depositado que servía como medio de pago, o como lo llamamos hoy en día, el billete o el papel moneda. Puesto número 12. Originado en Europa en el año 1578, unió la humanidad en su percepción del tiempo. Además hizo posible establecer el orden de los días, semanas y meses de todo un año. Estamos hablando del calendario gregoriano. Actualmente se usa en casi todo el mundo y algunas de sus características son que el calendario comienza en el año 1 y se cuenta a partir del nacimiento de Jesucristo. El calendario no posee año cero y tiene un año bisiesto cada 4 años. Si te interesa saber por qué ocurre el año bisiesto, te invito a ver mi primer video, Curiosidades de la Tierra. Puesto número 11. Desde que los humanos en sus inicios notaron el movimiento regular del Sol, la fase de la Luna y las estrellas, se han preguntado sobre el paso del tiempo y sobre todo cómo calcularlo. Así se originó el reloj. Con el paso de los años, la humanidad comenzó a idear y a crear artefactos como el reloj de agua o el de arena, entre tantos otros para calcular y medir el tiempo. Pero ¿cuándo se crearon los relojes que conocemos hoy en día tan precisos y exactos? El reloj mecánico data de la Edad Media. Durante los siglos XIV y XV se fabricaron numerosos relojes mecánicos en Europa. Cuando apareció este tipo de artefacto, nació una manera diferente de concebir el tiempo y sobre todo de gestionarlo. Puesto número 10. Lejos de ser un invento de una persona en particular, la computadora es el resultado evolutivo de ideas de muchas personas. Con el paso del tiempo, la humanidad hacía cálculos matemáticos cada vez más complejos, con lo que se empezó a necesitar de algo que nos ayude. Y a partir de 1938 se empezaron a crear las primeras computadoras, en esos tiempos de tamaños muy grandes, debido a las limitaciones tecnológicas para resolver cálculos complejos. Esta innovación revolucionó el mundo, porque permitió que distintos trabajos pudieran realizarse con mayor facilidad. Sin embargo, no fue hasta 1971 que comenzaron a venderse los primeros ordenadores para el hogar. Puesto número 9. Está en la mayoría de las casas del mundo desde hace décadas y se convirtió en un aparato imprescindible para ver películas, series o programas. Sí, estamos hablando de la televisión. Hoy en día, los televisores se ven cada vez mejores y más grandes. Pero, ¿cómo nacieron? Tenemos que irnos hasta el año 1884, donde el polaco Paul Nitschke creó un disco mecánico con la idea de mostrar imágenes en movimiento. Luego, con el paso de los años, la TV se fue perfeccionando hasta tener una imagen más fluida, pasando por la inclusión de los colores y posteriormente avanzando tecnológicamente. Puesto número 8. Para que una televisión en sus inicios funcione, necesitaba un conjunto de imágenes que dé la impresión que fuese un video. Todo esto fue posible gracias a la fotografía, que tiene dos momentos claves. Por un lado, las primeras imágenes fotográficas obtenidas en la historia fueron obra del francés Nicéphore Niépce,
quien en 1826 obtuvo la primera imagen fotográfica, y por el otro, en 1839, Louis Daguerre patentó el daguerrotipo, considerado la primera cámara fotográfica de la historia. La fotografía cambió el curso de la pintura, también de la cultura y de la forma en la que se ve y se representa el mundo. Posteriormente, con el paso del tiempo, las cámaras fotográficas fueron mejorándose hasta como las conocemos hoy en día. Puesto número 7. En el año 1450, de la mano del alemán Gutenberg, quien tras años de investigaciones y ensayos en secreto desarrolló un sistema que transformó la difusión del saber en el continente europeo, la imprenta. La letra impresa permitió que el conocimiento pudiese llegar a todas las clases sociales y que se expandiera con mayor velocidad. Con este invento se dio paso a la impresión de cientos de copias de libros y documentos de todo tipo, que hasta la fecha estaban restringidos a solo unos pocos por parte de la Iglesia. Puesto número 6. A lo largo de la historia se construyeron muchos prototipos para cumplir uno de los mayores deseos del humano: volar. Fue en 1903 cuando los hermanos Wright lograron dar con el diseño de un aparato pilotado y maniobrable que alcance la capacidad de volar, un artefacto cuya esencia era transportar más rápido y unir distancias. Desde ese entonces, la industria aeronáutica alcanzó un enorme desarrollo y logró reducir considerablemente los tiempos de viaje. El avión es considerado la creación más importante en el campo del transporte y la movilidad, y hoy en día es considerado el transporte más seguro del mundo. Puesto número 5. Uno de los inventos que más ha cambiado y evolucionado a lo largo de la historia fue el teléfono. Antes uno no se podía comunicar hablando con otra persona a distancia. Antonio Meucci creó el teléfono en el año 1854 y con el paso de los años fue evolucionando, hasta que en 1973 Motorola sacó al mercado el primer teléfono móvil, y esto significó el poder comunicarse desde cualquier punto con cualquier persona. La revolución que supuso en los sistemas de comunicación la aparición del teléfono lo convierte en uno de los inventos más relevantes de toda la humanidad. Puesto número 4. La esperanza de vida de la Edad Media era de 44 años aproximadamente. En 1955, la esperanza de vida a nivel mundial rondaba los 46 años, apenas un par de años más en casi 1000 años de nuestra historia. Sin embargo, en 2010, menos de 50 años después, aumentó la esperanza de vida a los 68 años. Este increíble avance en los últimos 70 años se debe a muchos factores, desde la alimentación a la mayor higiene o el descenso en número de guerras, pero una parte importante se lo debemos a los medicamentos. Durante milenios, los médicos han utilizado antibióticos naturales, pero con un uso muy limitado. Con el descubrimiento de la penicilina en 1928, la medicina cambió para siempre. Los medicamentos artificiales han sido vitales para combatir las bacterias y virus, salvando millones de vidas. Vivir más años y con menos problemas de salud es uno de los grandes logros de la humanidad. Hasta hace poco más de 50 años, cualquier bacteria común podía matarte, algo que hoy es mucho más difícil gracias a los medicamentos. Vamos a entrar con el top 3, pero antes, si te está gustando el video, te invito a que dejes ese me gusta y ese comentario innecesario, y que te suscribas para ver más videos curiosos. Puesto número 3. Durante miles de años, la humanidad se comunicó mediante el habla, y no parecía necesitar nada más. Si había que representar algo, se usaban dibujos, pinturas o símbolos. Pero a medida que nuestro cerebro fue evolucionando, el lenguaje oral se hizo más complejo. Se contaban cuentos, se narraban historias, pero muchas se perdían o cambiaban por completo cuando se transmitían de padres a hijos. Crecía la necesidad de encontrar la forma de que las palabras no se las lleve el viento. Así nació la escritura. Se cree que el origen de la escritura está en el comercio y los negocios. Cuando las tribus comenzaron a relacionarse con otras y a comerciar, surgió la necesidad de conservar en algún sitio los intercambios, acuerdos, los nombres de los proveedores, de los clientes. La escritura se desarrolló en diferentes sitios al mismo tiempo, en Egipto, Mesopotamia y China entre otros, hace unos 7000 años, y su impacto fue enorme. No solo tenía una utilidad práctica como el comercio, sino que también se usó para plasmar esos cuentos, esas historias, para que no se perdieran en el tiempo. Con nuestra evolución, también la escritura facilitó la transmisión del conocimiento, especialmente tras la invención de la imprenta. Puesto número 2. Pocos inventos de la humanidad han cambiado tan drásticamente nuestro modo de vida. Antes todo era oscuridad, literalmente. La electricidad. La sociedad moderna de hoy en día depende por completo de la electricidad y no podemos imaginarnos la vida sin ella. Pero es un invento relativamente moderno porque aunque comenzó a investigarse en el siglo XVII, no se entendió del todo ni tuvo una aplicación práctica hasta el siglo XIX.
No existe un inventor de electricidad. Muchos científicos de todo el mundo, desde Volta a Tesla o Thomas Edison, aportaron diferentes estudios que tuvo como resultado la evolución y perfeccionamiento de la corriente eléctrica. Con el primer gran logro, el alumbrado, la corriente posteriormente aportó en las telecomunicaciones con el teléfono y la radio, como así también con máquinas, motores eléctricos, refrigeración y prácticamente toda la tecnología que utilizamos. Puesto número 1. Empecemos con uno de los inventos más antiguos de todos. Hoy en día está en todos lados y se usa constantemente en infinidad de artefactos. Es algo muy simple pero eficiente: la rueda. Es curioso cómo una simple superficie circular permite tantas posibilidades. Hay pocas máquinas que no incorporen una rueda en alguna parte del mecanismo. Normalmente, cuando pensamos en una rueda, pensamos en los vehículos para transportarnos, como un coche, un autobús, una moto o una bicicleta. Medios de transporte que nos facilitan enormemente la comodidad y tiempo que nos toma llegar de un punto a otro. Pero las primeras ruedas se cree que se fabricaron en la antigua Mesopotamia, hoy en día Irak, hace unos 6.000 o 7.000 años. En aquel tiempo no tenían nada que ver con el transporte, sino con la cerámica. Eran tornos de alfarero, que les servían para acelerar el giro del barro o reducirlo, lo que ayudaba a trabajarlo con mayor comodidad y menos tiempo. Luego, con el paso de los años, la rueda fue evolucionando, como por ejemplo ayudando a transportar objetos grandes, como piedras a las antiguas civilizaciones, o mover con rapidez alimentos de un punto a otro, y así sucesivamente hasta como la conocemos hoy en día. Si te gustó mi video, te invito a que te suscribas para ver mis videos a diario, y pasate por mis redes sociales para ver más curiosidades y datos. Hasta la próxima.